Porque el exnarco, que también se llevaba antes con la Xunta, pues lleva unos días a uñas con ella. Ahora ha dicho esto. No sé cómo va a acabar esto, pero bien no va a acabar. Y no va a acabar bien para todos, ¿eh? Porque yo no me voy a callar. A tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Cuadrilla de sinvergüenzas. Loreto, las amenazas de Ubiña. ¿Qué se puede decir? Quiero introducir otro asunto. Quiero que escuches esto, porque tras el veto de la Xunta de Galicia a su ruta narco, Laureano Oubiña vuelve a la carga. Está que trina con la decisión del Gobierno Popular de Alfonso Rueda. El excapo de la droga dice que van a por él, que los políticos no creen en la reinserción y que quieren que él vuelva a las andadas. Estos políticos del turno, todos, pero todos, en general, derecha, izquierda, derecha, van a por mí. No creen en la reinserción para nada. Deben querer que vuelva yo a las andadas. El caso personal de este individuo. Y luego, tercero, yo le mando un mensaje de consuelo porque hay un líder en el Partido Popular, el líder del Partido Popular, que le encantan los narcotraficantes y que tiene un amigo como Marcial Dorado que seguro que está encantado de que cabe uno más en el yate. Ese yate era muy grande, seguro que para Marcial y para este individuo del vídeo. Así que yo creo que para algunos en el PP siempre habrá sitio para los narcos, pero las familias rotas que han dejado estos narcotraficantes en Galicia no los paga nadie. Así que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y que es verdad que los narcos, cuanto más lejos estén de la política y de la vida, mucho mejor, pero creo en la reinserción, sí. ¿Quiere Marta añadir algo? No, que estaba contando los segundos, que a ver cuánto tardabas desde que se empezó la intervención a sacar la foto del siglo pasado. Eso te iba a decir, que has tardado, que se nota que ya estás medio de vacaciones, porque digo, a ver, y contaba los segundos y has tardado mucho en sacar la foto del siglo pasado del líder del Partido Popular. Se nota estoy lenta. Es verdad, Marta, se me nota. Estoy aplatanada, sí, pero te digo una cosa, más tardó él en mentirnos, en decirnos que era un camello, que poco más y le tenemos que dar las gracias por vender en la esquina hachís o lo que fuese que vendiese, porque era un narcotraficante que cuando veraneaba con Feijóo, a pesar de las mentiras del Partido Popular, ya estaba en la operación Nécora, y ya estaba como un narcotraficante, aunque él dijese que era un contrabandista. Es decir, que yo no soy la que veraneaba con un narco, yo veraneo con mis amigos. No habías nacido. Se dedica a lo que se dedica, no habías pero nacido, legal. Afortunadamente, no cuando había nacido. No habías nacido. Fíjate si te no había nacido. Y fíjate qué marrón. Sí, Sara, pero tampoco habíamos nacido tú y yo cuando se perseguía a la gente en la época franquista, y digo yo que podremos denunciarlo, ¿no? No necesita nadie que la defienda, pero en este caso, efectivamente, Laureano Ubiña y Marcial Dorado son de la misma época, exactamente de la misma época, y es verdad que esa foto famosa es del siglo pasado, y es una pena que Núñez Feijóo, después de 26 años, siga sin explicar quién le pagaba esas vacaciones, porque son explicaciones que nos debe desde el siglo pasado. Efectivamente, estoy de acuerdo con Marta ahí que eso debería ser inaceptable. Adolescente, narcotráfico y política, vean esto, en exclusiva, tenemos los cuadernos. Tengo que darles uno solo porque Palomera me ha ramplado los dos. Los teníamos nosotros en exclusiva. Palomera, ten cuidado, las horas del comer. Vean esto en exclusiva. Hasta en 2 ocasiones aparece en uno de los cuadernos de Leire Díez la cúpula del PP vinculado con unos pagos de narcotraficantes. A lo largo de mi vida he hecho muchas fotos con mucha gente y no pongo la mano en el fuego por todas ellas. En una de ellas se llega a especificar el nombre de Bioque. Un hombre que se dio a conocer como abogado de los grandes capos de la zona. Pablo Bioque participó en la fundación de Alianza Popular y desarrolló una amistad personal con Fraga. Los traficantes de droga, que merecen para mí el más duro juicio moral y jurídico, deberían tener penas mucho más elevadas. Activo en el PP hasta 1989, su ambición le llevó hasta la cúspide del narcotráfico, de la que luego se precipitó para acabar en la cárcel. Entre los 9 detenidos, este hombre, el cabecilla de la organización, un conocido abogado gallego. Voy a dejar de ejercitar defensas de presuntos contrabandistas. Con una condena de 18 años a la que se sumaron 7 por ordenar el asesinato en 2003 del entonces fiscal antidrogas de la Audiencia Nacional. Hacer un cambio en mi profesión en cuanto a las actividades que defendía. Lazos entre los populares gallegos y el narcotráfico que han estado encima de la mesa en diferentes ocasiones. La difusa relación entre antiguos cargos del PP y el narcotráfico en Galicia durante los 80 y los 90. Los vínculos del PP gallego con el contrabando y el narcotráfico. Anotaciones en una de las agendas de Leire Díez del 2015, en
las que también llega a relacionar a Aldama con una empresa en Algeciras y un contenedor de cocaína. De haber financiado ilegalmente Alianza Popular, ¿cómo asegurado en alguna ocasión? Sí, tengo, sí. Y si no, quedo ir para los juzgados. ¿Qué pruebas tiene? Las pruebas, si me llevan al juzgado, allí las presentaré. Pero cuénteme, ¿cómo lo financiaba entonces? Pues dándole dinero. Y como yo, muchos más, muchos. Sí, a tocateja, un fajo de billetes. Sí, así, a tocateja, sí, como usted dice. Vamos en que dice que sí. Solo demostrará esa acusación gravísima que le hace a la entonces Alianza Popular si le denuncian. Que si tienen para el juzgado. Si acuden a... Desde aquí los retos que tienen para el juzgado. Al juzgado. Y que eso lo hacía como empresario. Sí. Como empresario. Al igual que otros empresarios de allí, Otros empresarios, empresarios normales, que no se dedicaron al contrabando ni se dedicaban. Financié algún partido, pero no era como otro contrabandista. Yo tenía una empresa de transportes, de frío y carga general. ¿Y financió la UCD? Pues sí. Y como yo, muchos empresarios más. ¿Y Alianza Popular también? Algo también, sí. Creo que fueron un par de elecciones o algo así. Un par de campañas. Un par de campañas. ¿Cuánto dinero en total? Yo no recuerdo bien. Con Alianza no sé si fueron, que era AP de aquella. En total, no sé si fueron de 9 a 13 millones de pesetas, no lo recuerdo exactamente. Recuerdo el UCD porque me los devolvieron. ¿Y Alianza no se lo devolvió? No. Pero era una donación legal, era una financiación legal. Yo no sé si era legal o no era legal. ¿No obtuvo ningún beneficio a cambio? No, ni nunca lo pedí, no me hacía falta tampoco. ¿Podía trabajar libremente? No, libremente no. A mí no me hacía falta ningún partido para poder trabajar en el trabajo mío, vamos. Tanto en el trabajo de transporte legal como en lo ilegal de contrabando. No me hacía falta para nada. Al contrario, me estorbaban. De las relaciones del PP antes de Alianza Popular con los narcos gallegos, porque va mucho más allá de la foto esta de Feijóo con Marcial. Feijóo también frecuentaba presuntamente despachos de narcopolíticos. Piensa el significado de la narcopolítica, ese es Pablo Bioque, abogado, narcotraficante y presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa. Bioque era el abogado de los narcos, les defendía en los tribunales y les ayudaba a blanquear dinero. Y desde su puesto en la Cámara de Comercio planeaba reuniones, desembarcos de alijos, estrategias de defensa de los narcos. Convirtió su despacho en una oficina mafiosa. Según un agente de policía citado por Carretero en su libro, su despacho parecía un salón de fiestas por el que pasaba todo el mundo a tomar copas, desde Fraga hasta Feijóo. El objetivo de Bioque era crear un sindicato del narco con vocales de cada organización que coordinara todo, desde blanqueos pasando por sobornos o por las descargas. Fue lo más cerca que estuvo Galicia, de hecho, de convertirse en una Sicilia. Pero todo se torció con un desembarco fallido de cocaína colombiana en las costas de Cedeira, que le acabaría llevando a prisión. Cuando Feijóo sigue en el puesto y además sigue bien valorado y salió bastante de rositas de todo aquello, creo que habla de una narcocultura o de una tolerancia o de una aceptación de ese fenómeno. Y volvemos a lo del principio, una aceptación de que eso es normal. Además, si te fijas, una de las explicaciones que dio Feijóo o su equipo fue: no, es que entonces Marcial solo era contrabandista. Claro. Bueno, pues si solo era contrabandista, perdona las molestias y por favor. Entonces yo creo que eso habla de la normalidad y de la... Nin eu era presidente, nin él era narcotraficante. Entonces yo creo que eso habla de la normalidad y de la narcopolítica que hemos vivido en Galicia. Iglesias al principio. Imaginad la que se habría montado en los medios de comunicación en este país si el líder político que tuviera una relación estrecha con un conocido narcotraficante fuera un líder de izquierdas. Una relación documentada con fotografías que reflejan claramente una amistad y también con contratos públicos otorgados sistemáticamente a las empresas de ese narcotraficante por parte de administraciones dirigidas por ese supuesto político de izquierdas. Yo os digo que en ningún caso esa figura podría ser hoy candidato a presidente del gobierno. Probablemente no hubiera durado ni 2 telediarios. Y en el imposible caso de que hubiera sobrevivido a ese escándalo, todos sabemos que en la derecha mediática, en lugar de hablar de gobierno socialcomunista, se habrían pasado años hablando de gobierno narcocomunista y habrían instalado ese término en el centro del lenguaje político de la legislatura, como lo del que te vote chapote. Total, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y por cierto, ya que estamos, nosotros, quizá con toda la legitimidad, podríamos hablar, por ejemplo, de que esta gente son los narconservadores, ¿no? Por ejemplo, narconservadores, o mejor, el bloque reaccionarco. ¿Qué os parece?
Bueno, Ubiña ha sido uno de los pocos narcos en reconocer sus vínculos políticos. Además, hablando con Pepa Bueno en Hoy por Hoy, aseguró tener pruebas de la financiación ilegal de Alianza Popular. ¿Tiene pruebas de haber financiado ilegalmente Alianza Popular, como ha asegurado en alguna ocasión? Sí, tengo, sí. Y si no, quiero ir para los juzgados. ¿Qué pruebas tiene? Las pruebas, si me llevan a los juzgados, yo las presentaré. Pero cuénteme, ¿cómo lo financiaba entonces? Pues dándole dinero. Y como yo, muchos más, muchos. Así, a tocateja, un fajo de billetes. Sí, así, a tocateja, sí, como usted dice. Cente era además el hombre de Alianza Popular en Vilanova de Arousa. Amigo íntimo de Fraga y militante de Alianza Popular de toda la vida, una de sus funciones clave era la de facilitador de votos de los populares. Cuenta Carretero que el dirigente de Alianza Popular era recibido con honores cada vez que visitaba la ría. No le faltaba de nada, comidas copiosas, mariscadas, restaurantes caros e invitaciones a la residencia del contrabandista. Además, Cerito se encargaba de garantizar los votos de AP en una comarca donde los populares se llevaban el 70% de las papeletas. También realizaba generosas donaciones al partido, algo que era un secreto a voces en Galicia y que le valió que Fraga le concediera la medalla de oro y brillantes. Tales eran los vínculos de Terito con el partido, que 14 años después de morir seguía figurando en el registro de propiedad como dueño de la sede del PP en Cambados. Bueno, la mano derecha de Terito en el negocio era José Ramón Barrial, más conocido como Nené. Y como su mentor también era militante popular, aunque Nené fue un paso más allá del apoyo externo al partido y en 1983 se convirtió en alcalde por Alianza Popular de Ribadumia. Nené anunció que dejaba el contrabando y recibió así la bendición del partido. Sin embargo, hubo un dirigente de Alianza Popular al que no le gustaba esa excesiva cercanía de Terito y Nené al partido. Era Mariano Rajoy, entonces presidente de la Diputación de Pontevedra. Cuentan que Rajoy se enfrentó a Fraga por su relación con los contrabandistas. Sí, a Fraga no le gustó que Rajoy se inmiscuyera y le aconsejó que se fuera a Madrid, que aprendiera gallego, que se casara y que tuviera hijos. No sabemos si Rajoy habla gallego en la intimidad, porque en público nunca lo ha hecho. En lo demás sí que parece que siguió los consejos de Fraga. Bueno, mientras tanto, la carrera política de Nené continuó. Fue edil de Alianza Popular, después del PP, con mayorías absolutas, durante casi 20 años. Pero en 2001 todo se torció, fue pillado junto a su hermano dirigiendo el desembarco en Vigo de 400.000 cajetillas de tabaco Magnum valoradas en 1,2 millones de euros. Ahora con las famosas fotos de Feijóo en el yate. La embarcación pertenecía a Marcial Dorado, discípulo de Terito y otro de los grandes narcos gallegos. Un narco que llegó a decir de Feijóo que era un buen muchacho, que transmitía honradez y pasión por el trabajo y del que siempre intuyó que llegaría lejos. Bueno, cría cuervos y te sacarán los ojos, dicen, ¿no? Caramelito envenenado para Feijóo. Las fotos publicadas en marzo de 2013 por el diario El País se realizaron durante el verano de 1995. Fue entonces cuando Feijóo, que era número 2 de la Consellería de Sanidade, conoció a Dorado. Según cuenta El País, la amistad entre ambos se estrechó y era frecuente que el líder popular acudiera a fiestas y eventos a la mansión del capo de la droga. Ambos habrían realizado además varios viajes juntos a Cascais, Andorra, Ibiza y también pasaban días en la casa de campo que Marcial tenía en Bayona. Sin embargo, después de que salieran a la luz las fotos, Feijóo reconoció que había estado en el barco y la casa de Marcial y que había realizado algún viaje con él, pero negó categóricamente, eso sí, tener constancia de sus actividades ilícitas. ¿Os imagináis, queridos amigos de la base, que hubiera existido una foto mía con un narco en su yate? ¿Cómo se habrían comportado los medios de comunicación? Creo que la respuesta es evidente y vuelve a señalar que buena parte del periodismo en España está podrido de la cabeza a los pies. El caso es que si Alberto Núñez Feijóo ha podido sobrevivir políticamente a la publicación de estas fotografías y a su probada relación personal y administrativa con el entramado criminal del narcotráfico en Galicia, no solo sobrevivir, sino llegar a convertirse en líder y candidato de su partido por aclamación, además, bueno, todo esto ha sido gracias a la protección mediática de la que ha gozado, en particular desde que era presidente de la Xunta de Galicia. Y ya sabemos cuál es el mecanismo más común de las administraciones gobernadas por el PP para poner a los medios de comunicación a su servicio: gastarse mucho dinero público en financiarlos directamente. Exactamente. Fijaos, noticia de 2018 en Público, uno de los diarios que más han publicado sobre la relación PP-narcotráfico. Hablará siempre, por ejemplo, de sus vacaciones con el narco, porque ya que usted exige disculpas al presidente, ¿usted se ha disculpado alguna vez de sus paseos en yate? Es como si yo viniera aquí permanentemente a hablar, por ejemplo, del novio de Ayuso, porque ahí sí que hay delito reconocido y no recortes de periódico. Es como si viniera yo aquí a hablar del único partido condenado con sentencia
por corrupción en este país. Es como si